errores de maestros en el campeonato de Berlín en el año 2024. Esta partida entre los jugadores que indicamos encima comenzó con los movimientos siguientes: D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, una defensa ninso-india que fue respondido con la variante Rubinstein E3. Enroque, todo teórico hasta el momento: alfil D3, C5, caballo F3, C por D4, E por D4, D5, enroque, D por C4, alfil por C4. Y ahora caballo C6 atacando el peón de D4, que ha surgido como el conocido peón dama aislado. La idea de las negras es impedir que ese peón avance a D5, que generalmente libera todas sus piezas y puede generar determinados ataques. Pero sigamos con la partida. A3. También aquí, en este momento, se ha jugado el avance del alfil a G5, que también ha generado mucha teoría. Pero continuemos con la partida. Después de A3, las negras retrocedieron con su alfil, manteniendo la posibilidad de luchar contra el peón dama aislado. También en este tipo de posiciones pueden surgir los conocidos como peones colgantes. Después del cambio, alfil por C3, B por C3, B6, alfil D3, alfil B7, C4, con la idea de alfil B2, sobreprotegiendo el peón de D4, que claramente ahora no puede ser capturado debido a que después del cambio en D4 y dama por D4, esta poderosa pieza queda indefensa en esa casilla y seguiría alfil por H7, con lo que la dama de las blancas capturaría la enemiga en D4. Pero lo que queríamos mencionar era que en este tipo de posiciones surge también los peones colgantes en dos columnas abiertas. Claramente que el blanco en este caso posee la pareja de alfiles. Una lucha dinámica muy interesante. Lo mismo ocurre con la retirada alfil E7, que fue respondido con el desarrollo alfil E3. Tal vez alfil E3 no sea una jugada muy buena, en el sentido de que lo mejor, según la teoría, es ubicar la torre en E1, o de lo contrario el desarrollo del alfil a G5. Pero en realidad alfil E3 es una jugada de desarrollo que no tiene por qué ser criticada duramente. Las negras respondieron con A6, una jugada que pretende el fianchetto ampliado con B5 y alfil B7. También en este momento, en lugar de A6, se puede jugar tranquilamente el avance del peón a B6, con la idea de jugar el alfil a B7 y ubicarlo en una buena diagonal. Después de A6, torre C1, B5, cumpliendo con su plan de un fianchetto ampliado, y alfil A2. El alfil se mantiene apoyando el posible avance del peón aislado a D5. Otra alternativa a considerar es la ubicación del alfil en D3, que apunta al enroque enemigo. Continuando con alfil A2, el negro lleva a cabo su plan de desarrollo de su fianchetto ampliado con alfil B7, dama D3. Ahora siguió dama D6 y B4. B4 es una jugada que, bueno, facilitaría a las negras, como veremos más adelante, la posibilidad de jugar un A5. En este momento, otra continuación
aunque se ha jugado menos, es torre C a D1, puesto que no es una jugada muy lógica en sentido general después de haber llevado la torre de C1 a D1, pero esto tiene como fin impedir que en la columna C se cambien piezas pesadas. Por lo tanto, las blancas habían continuado con B4, torre de F a D8. Las piezas están todas mirando contra el posible avance D5, esta casilla que debería ser de bloqueo. Un plan de las negras en algunos momentos pudiera ser, por ejemplo, alfil F8, caballo a E7 para mantener control sobre D5 con el caballo de E7, así como el caballo de F6 y el peón de E6, limitando el avance D5. Las blancas ubican su otra torre de F en D1, una disposición típica de esta estructura con el fin de avanzar en un momento determinado el peón a D5. Las negras siguieron con caballo B8, una jugada que tiene como fin modificar la actividad de esta pieza a través de D7 y ubicarla en B6, o también en última instancia llevar el caballo a F8. Serían planes típicos de esta posición, al mismo tiempo que libera el alfil para darle actividad en esta diagonal y poner bajo control D5, y también, bueno, pues si es posible, efectuar el cambio del alfil por el caballo de F3 y romper la estructura de peones. Al mismo tiempo se puede estar pensando en un salto caballo G4, eliminación del caballo de F3 y entrar con la dama en la casilla H2. Ahora, en lugar de caballo B8, las negras podían, como habíamos mencionado anteriormente, jugar A5, que le brinda posibilidades iguales ya que tiene actividad en el ala de dama. Pero continuemos con la partida de caballo B8, que no está mal, y ahora el blanco decide avanzar su peón a D5. Esto implica el sacrificio de un peón con el fin de ganar en actividad. En realidad no es que sea un avance ganador en este momento, al contrario, es un movimiento que, aunque le da cierta ventaja, no es mucho, pero las negras no continúan lo mejor posible y juegan E por D5. Esto le da una ventaja más amplia a las blancas. La línea alfil por D5, alfil C5, dama C7, caballo por D5, caballo por D5, alfil por E7, dama por E7 y dama E4 es una buena alternativa para las blancas, quienes lógicamente recuperarán su peón y están amenazando ganar material con alfil por D5 debido a que el peón está clavado, pues porque la dama de las negras está detrás de dicho peón, y las posibilidades estarían a favor de las blancas. Ellas jugaron E por D5, continuó alfil C5, el blanco tiene cierta iniciativa, dama D7, y ahora, tal vez bajo la presión del tiempo o los planes que tenían previamente, las blancas jugaron caballo E5, que no es la mejor jugada, una jugada de valor dudoso que facilita a las negras la posibilidad de una defensa. Preferible hubiera sido el ataque a la torre con alfil B6, torre C8 y ahora caballo G5, que le da cierta ventaja a las blancas, quienes están amenazando, por ejemplo, un posible caballo por D5, toda vez que el caballo de F6 está encargado de defender H7, que tiene puesta la mirada al blanco en esa casilla con el caballo
y la dama. Esa sería una buena actividad por parte de las blancas en lugar de caballo E5. También aquí se puede prestar atención a la jugada alfil D4 con la misma idea de en un futuro planificar el salto caballo G5, al mismo tiempo que se puede estar pensando en la captura del caballo de F6 y recuperar con ventaja el peón de D5. Pero el blanco quiso ser un poco más ambicioso y desarrolló o movió su caballo a E5 atacando la dama, una jugada dudosa, por no decir errónea, puesto que le da a las negras posibilidades que no aprovecharon lo mejor posible, puesto que después cometieron un error muy grave. Dama E8. Esta jugada está bien, se mantiene la igualdad, al igual que si hubiesen jugado en su lugar dama E6. Las posibilidades estarían equiparadas. Después de dama E8, el blanco continuó con los cambios de alfiles: alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5 y un error grave, torre F8. Las negras tal vez estén pensando en ganar esta posición y pensaron que erróneamente el siguiente cálculo, por ejemplo, que era lo correcto jugar ahora alfil D5. Tal vez en su falta de tiempo, pienso yo, no valoraron bien las consecuencias del mismo, pensando que después de dama por D5, torre por D5 y torre C8 quedarían en desventaja, pero no es así, pues porque las negras tienen dama F8, torre por F8 jaque, rey por F8, torre por D5 y después de rey E7 el blanco está un poco mejor debido a la actividad que tienen sus piezas en el centro del tablero y el escaso desarrollo de las negras, quienes tal vez valoraron esta posición como desagradable para ellas. Sin embargo, era la mejor línea para luchar y mantenerse cerca de la igualdad, en lugar de la errónea torre F8 que siguió alfil por F7. Ya después de esta captura, la ventaja pasa definitivamente a las blancas con una amplia ventaja. Torre por F7 es la jugada correcta, puesto que en caso de marchar con el rey a H8 seguiría un tema de mate conocido con caballo G6, H por G6 y ahora dama H3 seguido de mate tras la interposición de la dama en H4, pero tras dama por H4 es mate, un tema muy conocido. Por eso después de alfil por F7 tuvieron que jugar torre por F7, pero tras los cambios caballo por F7, rey por F7, dama F5 jaque, rey G8, torre E1, dama F8. Intentan pasar a un final donde mantienen caballo y alfil, pero la continuación dama D7 no es correcta. Claramente después de torre E1 que amenaza a la dama, la continuación dama D7 pierde material por dama por D7, caballo por D7 y torre C7 con un ataque doble al caballo y al alfil, puesto que defender con el alfil el caballo con alfil C8 permitiría la entrada de la torre en E8 y la captura del alfil de C8. Así que continuamos con la retirada dama F8, pero esto pierde después de dama E6 jaque, rey H8, torre C7, Ninsowish puro. La torre en séptima fila es ganadora. Ahora jugaron torre A7. ¿Por qué? Es una jugada perdedora, lo mismo que si hubiesen jugado el alfil a otra casilla, puesto que a esta casilla el alfil sería mala por la respuesta torre
C8 y la pérdida de la dama. Por esa razón, ellas defendieron el alfil con la torre, pero sigue en este caso dama B6 con un ataque doble a la torre y al alfil, por lo que Lagunov decidió abandonar. Una partida con temas tácticos y estratégicos, sobre todo el peón dama aislado y su avance, que es un tema muy recurrente en muchas partidas y que se presenta en la defensa ninso-india en muchas oportunidades. Espero que esta partida de errores de maestros le haya ayudado a comprender ciertas posiciones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.